Buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar en sintonía de Canal 75. Estamos desarrollando el día de hoy un nuevo programa de televisión, Gracia y Verdad. Es un programa cristocéntrico, queremos hablar de Jesús. Somos personas creyentes, queremos compartir el Evangelio con usted. Y el día de hoy vamos a estar revisando las Sagradas Escrituras, vamos a estar orando también por las necesidades de la gente. Y tenemos el día de hoy un grupo de invitados, tenemos a nuestra hermana Patricia, tenemos también aquí a nuestro hermano Fernando, y vamos a tener un programa maravilloso, entretenido, siempre centrado en la palabra del Señor, y siempre hablando de Jesucristo como el centro de nuestras vidas. A lo mejor usted en su casa el día de hoy está necesitado de una palabra de esperanza. Sabemos que hay mucha gente que ve la televisión y que por las noches o en su vida cotidiana sufre de mucha tristeza, sufre de depresión, falta de objetivos en la vida, y queremos decirle el día de hoy que Jesucristo es la solución para sus problemas. Para nosotros es un placer estar en este lugar, es una oportunidad maravillosa para compartir un mensaje que ha cambiado nuestras vidas, y así como ha cambiado nuestras vidas, puede también cambiar las suyas. Me gustaría que se pudiesen presentar nuestros acompañantes en el día de hoy, Patricia y Fernando. Le queremos dar una muy bienvenida a cada uno de los televidentes que se encuentran en esta hora en Canal 75. Mi nombre es Patricia Contreras. Estoy aquí junto a Daniel y Fernando queriendo compartir con ustedes un mensaje, una buena nueva, como es el Evangelio de Jesucristo. Es por eso que en esta noche estamos acá. Queremos que usted esté ahí en su casa pendiente de todo lo que nosotros vamos a hablar en este lugar. Queremos que usted pueda abrir su mente y su corazón, porque nosotros traemos buenas nuevas para su vida. Es lo que queremos entregar, un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, algo que puede cambiar su vida. Esté con nosotros y atento a todo lo que vamos a estar haciendo en este lugar. Amados televidentes, Dios los bendiga. Gracias Daniel, gracias Patricia por invitarme a este programa cristiano. Mi nombre es Fernando Cabrera, soy comerciante, y el Señor me ha llamado a un área bastante especial, porque somos un cuerpo, es el trabajar con personas de la calle. Por eso, hermano, me invitó a que comentáramos una parábola. Y nosotros hay un hogar que se llama Hogar Génesis, que está ya, va a ser 3 años que está acá, y nosotros rescatamos gente a través de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que se encuentran en condición de calle, generalmente en condición de alcoholismo. Así es, el día de hoy vamos a estar compartiendo, para aquellos que están en la casa, la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, versículo 30. Me imagino que usted debe haber escuchado muchas veces esta parábola, es la parábola del buen samaritano. Conocidísima, hay hospitales que se llaman Buen Samaritano, hay centros de rehabilitación que se llaman Buen Samaritano, y ese nombre es sacado directamente de las Sagradas Escrituras. Jesucristo, refiriendo una parábola, refiriendo una historia que tiene un contenido espiritual profundo, pero es una historia relativamente sencilla. A lo mejor usted en su corazón dice, bueno, la conozco, la he escuchado muchas veces, pero hay detalles que el día de hoy vamos a estar explorando a través de la palabra. Así que nos gustaría invitar que por favor aquellos televidentes que tengan Biblia en casa pudieran acompañarnos. Nosotros tenemos Biblia acá también, en Lucas capítulo 10, versículo 30. A propósito también de lo que mencionaba nuestro hermano Fernando, de la labor tan importante que desarrollan ellos rescatando personas en situación de calle, personas que han caído en el alcoholismo, personas que han caído en la drogadicción. A veces, buscando la libertad, terminamos siendo esclavos, ¿no es cierto? Así que me gustaría que pudiésemos, para iniciar esta conversación, hablar acerca de la labor, hermano Fernando, que desarrollan en el Hogar Génesis, aquellas personas que han sido rescatadas. Hay testimonios. De hecho, me gustaría mencionarlo hoy día en los estudios de Canal 75. Hay gente también que puede testificar de la obra que Dios ha hecho en sus vidas a través del Hogar Génesis. Por favor, compartamos, hermano Fernando, de la labor, los años que llevan aquí trabajando y lo que hacen día a día con las personas en situación de calle. Primero tenemos que entender qué es lo que es misericordia, hermano, según la palabra de Dios. Misericordia
es ponerse en la necesidad del otro y hacer propio los problemas del otro para solucionarlos. Misericordia no es aliviar conciencia, sino este hogar, ¿no es cierto?, que funciona en piloto pardo 12 y 8, ya vamos para el tercer año acá, ha pasado mucha gente por ahí. La palabra es la que transforma vidas. Hay gente que ha respondido a esta palabra, hay otros desobedientes que no, pero es un hogar donde realmente se ha rehabilitado muchas personas que han caído en condición de calle, sobre todo en alcoholismo acá en Castro, que es un número bastante elevado. Nosotros, gracias a Dios, el hospital, a través de su programa de salud mental, encuentra que la fe actúa muy bien, obra muy bien en estas personas que han llegado en esta condición. Entonces nosotros recogemos a estas personas, los acogemos, los tenemos un tiempo de internos, y posteriormente cuando ellos están demostrando una transformación en sus vidas, nosotros les damos la oportunidad de trabajar. Así es, el buen samaritano, las labores de misericordia, de compasión, la empatía, ¿no es cierto?, de ponerse en el lugar de la otra persona, que en estos días es tan necesaria. A lo mejor usted en casa tiene algún conocido, algún familiar que tiene problemas de alcoholismo, que tiene problemas de drogadicción. Es importante que usted sepa que en la ciudad de Castro existe un hogar, Hogar Génesis, ¿amén?, para que usted también pueda llamar al canal, vamos a dar un número más adelante para que usted pueda contactarse también si está sufriendo o si algún familiar sufre de una de estas enfermedades. Vamos nosotros a compartir también, le decíamos, la palabra, y me gustaría que Patricia pudiese leer este texto, reitero, Lucas 10, amén, que vamos ahí a leerlo. Patricia, por favor. Lucas 10, el buen samaritano. El buen samaritano, 10:30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. Y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús les dijo: ve tú y haz lo mismo. La parábola del buen samaritano. Quisiera contextualizar para que comenzáramos ya a hablar de este mensaje de la palabra, que los samaritanos con los judíos tenían una división de carácter racial, una división de carácter religiosa, y por lo tanto era muy difícil que un samaritano ayudara a un judío. Por eso es irónico cuando Jesús habla acerca de este samaritano que ayuda a un judío. Es muy irónico. Entonces, la pregunta es: ¿quién es nuestro prójimo? ¿A quién tenemos que ayudar? En este caso, el samaritano, despojándose de esos lastres, ¿cierto?, de división racial, de división religiosa, decidió ayudar, decidió tender una mano, decidió hacer de misericordia, usar misericordia con él. Ese es el tema del día de hoy: la misericordia, la empatía, la compasión. Y reitero, tal vez usted en su vida personal lo que necesita es misericordia. Tal vez lo que usted necesita el día de hoy es el buen samaritano. Pues bien, Jesucristo es el buen samaritano, ¿no es cierto? En aquellas angustias, en aquellas situaciones que a veces atravesamos, necesitamos que se nos tienda una mano. Pareciera ser que el mayor obstáculo a la hora de acercarse a Dios es el orgullo, ¿no es cierto? Creer que podemos nosotros salir de nuestros problemas sin ayuda de nadie. Por eso la parábola es tremenda, es una genialidad de Jesucristo, cuando Él dice: bueno, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Quién es aquel que debe ayudarnos? Y coloca al peor enemigo de los judíos como un ejemplo de misericordia: el buen samaritano.
Ya lo sabe usted. Lucas 10, versículo 30, vamos a estar estudiando la palabra a través de las pantallas de Canal 75. Vamos a disfrutar de una breve pausa musical y estamos de vuelta. Oraciones alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo,
Recién disfrutamos de esa alabanza de Dani Berríos. Volvamos entonces al estudio del día de hoy. Usted está en su casa, a lo mejor usted tiene Biblia y nos está acompañando Lucas en el capítulo 10, versículo 30, el buen samaritano. Vamos desglosando entonces la enseñanza. Dice el versículo 30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole, dice la Biblia, medio muerto. Vemos una persona que tiene una necesidad. Ha sido asaltada, en esos tiempos era muy recurrente, especialmente en los caminos, estamos hablando de 2000 años atrás, en la tierra de Judea. Estamos hablando de caminos donde no había policía, estamos hablando de caminos muchas veces oscuros, tenebrosos. Cae en manos de ladrones y es atacado. Y dice la Biblia textualmente que lo dejan medio muerto. O sea, había una necesidad en él. Estaba herido, había sido golpeado y estaba medio muerto. Entonces es una situación de indefensión. Y dice la Escritura que pasan 3 personas cerca de él. ¿Quién es la primera persona, Patricia? Por favor, leamos. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote es la primera persona que pasó por este camino, que vio a la persona herida y no hizo nada por ayudarle. Pasó de largo, un sacerdote. Los fariseos de aquel tiempo lamentablemente tenían muchas leyes, pero conocían muy poco del espíritu de lo que la ley judía quería decir, de lo que Dios había entregado para que el pueblo judío se viviera. El espíritu de la ley era amor, era misericordia, pero ellos estaban tan cegados, estaba tan cegado su entendimiento, estaba tan endurecido su corazón, que ellos no podían entender que toda la ley que se les entregó era en función de que pudieran amar a Dios y a su prójimo, como a ellos mismos, como lo diría Jesús más adelante. La verdad que en el día de hoy también muchos de nosotros estamos como estos sacerdotes. Muchas veces decimos que amamos, que servimos a nuestro prójimo, muchas veces inclusive podemos estar hasta dentro de una iglesia, sin embargo no comprendemos que el amor y la misericordia de Dios son tan grandes que Él viene para levantarnos y para sanar nuestras heridas. Así como este hombre herido estaba ahí tirado en el suelo y estaba herido. Mucha gente en este tiempo, en esta sociedad actual, está herida, está profundamente herida. Y muchas veces no hay una mano que les recoja. Inclusive hay muchas instituciones, inclusive muchas veces el Estado, la misma familia, la misma iglesia, muchas veces no recoge al herido. Pero nosotros estamos en esta tarde aquí para no para hablar sobre una religión. Nosotros queremos venir a hablar de alguien que sí recoge el herido, de Jesucristo. Nosotros queremos hablar de una relación personal con nuestro Creador, de una relación personal con aquel que sí puede sanar nuestras heridas, con aquel que nos levanta, que nos recoge, que nos restaura con amor, como lo hizo el samaritano en esta parábola. Yo pienso que el sacerdote, que es el primer personaje acá, nos representa hoy en día el religioso. ¿Ah? El religioso que cree que porque haces tal y tal cosa ya tiene ganado el cielo. ¿Quién es el prójimo?, le pregunta. El Señor en esta misma parábola le dice, ve tú ya es lo mismo, le dice. Entonces a veces estamos tan ensimismados en nuestros problemas que no tenemos la capacidad de ver la necesidad del prójimo, que no nos damos cuenta que hay un botado en la calle, que no nos damos cuenta que hay una persona que no tiene que comer. Entonces, en cada ser humano, ¿no es cierto?, está, ¿no es cierto?, Cristo reflejado en cada uno de nosotros. Pero si nosotros no vemos esa necesidad, si Cristo no habita en nuestros corazones, si nosotros no le hemos abierto el corazón al Señor, Él no va a poder obrar por medio de nosotros. Eso, destacar que era una persona religiosa. La religión, pudiéramos definirla como el rito, ¿cierto? El rito externo, lo que está por afuera. Y por supuesto, probablemente iba vestido de sacerdote, caminaba como sacerdote y hablaba como sacerdote. Pero la parábola muestra el corazón, ¿no es cierto? Lo vio. Amén. Y dice, pasó de largo. Amén. Pero ocurrió lo mismo con un levita. ¿Quiénes eran los levitas, por favor, hermanos? Los levitas eran los de la tribu de Leví.
eran los encargados en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, de la mantención del templo. Entonces, los levitas en el Antiguo Testamento, a ellos no les entregaron terreno, sino les dejaron la parte espiritual del pueblo hebreo. Entonces, también tenemos la condición de este levita, ¿no?, que es una persona al servicio de Dios, pero aquí no demuestra que realmente está al servicio de Dios. Solamente él, ¿no es cierto?, también tiene una actitud religiosa. No tiene un Levitas, corazón correcto. levitas y sacerdotes, los podríamos a los dos meter en un mismo saco, que Amén. sería, y colocarle un timbre afuera, religión. Amén. Amén. Podríamos tomar y lo metemos en un saco. Pero el corazón de ellos no estaba correcto, no tenía las motivaciones correctas, no tenía las prioridades correctas. Y ese es también el problema de nosotros. Efectivamente, aquí viene la ironía de la parábola. Jesús lo hace a propósito, ¿eh? Le dice, pero un samaritano, reitero que los samaritanos eran discriminados. A ver, si pudiéramos poner un ejemplo de discriminación racial, Estados Unidos en la década de los 60, el conflicto que tuvieron, ¿cierto?, la raza blanca con la raza negra. Los negros eran discriminados y había una separación violenta de la sociedad norteamericana entre blancos y negros. Otro caso, el apartheid en Sudáfrica, blancos y negros separados. En este caso era lo mismo. Los samaritanos, siguiendo el ejemplo, vendrían a ser los negros y los judíos vendrían a ser los blancos. Hay una separación racial muy violenta que había entre ambos grupos étnicos. Y Jesús dice, mira, el que hizo de misericordia, el que fue misericordioso, el que fue compasivo, no fue el judío, sino que fue el samaritano. Entonces usa la ironía, le dice a aquellos que le escuchaban, bueno, ¿y quién fue el prójimo de esta persona? Evidentemente la respuesta cae de cajón, el que fue el buen prójimo, la persona que se preocupó de los demás fue el buen samaritano. Entonces Jesús quería que calara profundo la enseñanza en los corazones. No tiene que ver con distinciones religiosas, no tiene que ver con distinciones étnicas, no tiene que ver con distinciones, ¿cierto?, sociales. ¿Quién es nuestro prójimo? El que puede ayudar al que ha caído, ¿no es cierto? Mi hermano, los samaritanos formaron ese pueblo debido a que en el Antiguo Testamento los asirios invadieron ese sector de Palestina, ¿no es cierto? Entonces ellos mezclaron la raza, entonces ellos no eran judíos puros. Entonces esa es la razón por la cual se hacía esa distinción. No sé, traigámoslo más al plano nuestro. Nosotros con los peruanos, nosotros, ¿quiénes somos, hermanos, para mirar a los hermanos peruanos o los hermanos bolivianos en menos, hermanos? ¿Ah? Es vergonzoso, hermano. Nosotros escuchémoslos hablar, cómo ellos se expresan, cómo ellos, hermanos, actúan. Quizás la vergüenza la podemos tener nosotros con respecto a estas discriminaciones raciales, por decirlo así, que solamente son elucubraciones mentales nuestras, nada más. Y no solo eso, llevarlo aún más al plano más cercano, la misma gente que está en condición de calle. La misma gente que está en condición de calle, muchas veces nosotros pasamos al lado de ellos, muchas veces los discriminamos. Realmente, como sociedad, nosotros discriminamos a la persona que está en condición de calle, discriminamos al alcohólico, discriminamos al drogadicto, discriminamos al que está en la cárcel. Y es nuestro prójimo, aquel al que estamos llamados a ayudar, aquel al que estamos llamados a levantar, porque así nos debería nacer en nuestro corazón. Lamentablemente, como decía delante Daniel, nuestro corazón está, las prioridades están cambiadas. Lamentablemente estamos tan ensimismados en nosotros mismos, en resolver nuestros propios problemas, en resolver lo que nos aqueja a diario, nuestra condición material, nuestra condición emocional, nuestros temas de relaciones, que nos olvidamos de mirar para el lado, nos olvidamos de mirar a nuestro prójimo que está sufriendo. ¿Sabe usted que el servicio al prójimo es una hermosa fuente de felicidad para el ser humano? Es una gran fuente de felicidad para el ser humano. Cuando usted esté pasando un momento delicado, un momento difícil, sirva a otros y verá cómo le cambia la perspectiva de sus problemas. Fíjese lo que hizo el buen samaritano. Fue movido a misericordia primero. Se acercó a él, o el Génesis se acerca, ¿no es cierto? Amén. Salimos a buscar las personas. Vendó sus heridas, y aquí pudiéramos destacar que hay heridas físicas,
y hay heridas espirituales, Amén. y hay heridas emocionales, Amén. y a veces las heridas emocionales son las más difíciles de sanar. El abuso, la discriminación, los golpes, las palabras, a veces son difíciles de sanar. Le echó aceite, el aceite que representa también el Espíritu Santo. Dice que le echó aceite y vino, lo puso en su cabalgadura. O sea, partamos de que él se bajó de su cabalgadura y lo subió al herido a su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Es tremendo lo que hizo. No simplemente le tendió una mano, sino que lo sanó, le echó aceite, vendó sus heridas, lo subió a su cabalgadura, lo lleva al mesón, pero no termina ahí. Al otro día sacó 2 denarios, estamos hablando 2 denarios del sueldo de 2 días. Lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Es una historia maravillosa, conmovedora. Este hombre, dejando de lado todos los prejuicios mentales, yo creo que mi hermano ha dado un esclavo con mencionar el caso de la separación que a veces hacemos nosotros entre chilenos y peruanos, que debiera avergonzarnos, muy bien dicho. Una separación ficticia, una separación que está basada en ideas, en elucubraciones mentales que no son correctas, y que es mucho más aterrizado que el ejemplo que habíamos dado anteriormente. Estados Unidos, claro, Estados Unidos queda muy lejos, pero acá también tenemos lo nuestro. A veces el clasismo, a veces el racismo. El samaritano dejó de lado todos esos prejuicios, los dejó a un lado, tomó a este hombre herido, lo puso sobre su cabalgadura y lo sanó. Qué maravillosa historia de amor, hermanos. Al dejar su cabalgadura, hermano, el buen samaritano dejó su propia comodidad, porque esto también exige compromiso, hermano. Esto exige, hermano, cuando, hermano, un hogar, ¿no es cierto?, que se financia por misericordia de Dios, hermano. Un hogar donde esas personas llegan, donde hay que bañarlos, hermano. Donde después hay que dormir 2 o 3 días, porque no habían dormido durante mucho tiempo en la calle bien, ¿no es cierto? Hay que hacer todo eso, y eso igual implica un sacrificio, ¿ah? Implica un compromiso, hermano. A veces hay personas que llegan allá, dicen, no, si yo hice esto, esto, otro. No, eso es aliviar conciencia. El Señor nos pide más que eso. El Señor nos pide ir y hacer eso. Entonces el samaritano, al echar, ¿no es cierto?, bajarse, irse a pie y echar al samaritano arriba del cabalgadura, ya él, ¿no es cierto?, dejó a un lado su comodidad. Chile es un país conocido por su solidaridad. Tenemos la Teletón, es como el modelo comunicacional más potente de un país haciendo misericordia, un país ayudando a otro. Cuando ocurre un terremoto, por ejemplo, yo me acuerdo, me pasé pegado al televisor varias horas viendo toda la ayuda que se logró reunir. Las iglesias evangélicas también colaboramos con ¿cierto?, los damnificados de Concepción y los alrededores, y vimos todo un país movilizado para ayudar a aquellos que habían perdido su casa, habían perdido su vehículo, habían perdido sus bienes materiales. Todo el país se esforzó de una u otra manera. Aquellas personas, incluso del mundo político, que tenían algunas reticencias, lograron ponerse de acuerdo y todo funcionó de manera maravillosa. Qué lindo ejemplo, ¿no es cierto?, de colaboración, qué lindo ejemplo de solidaridad, qué lindo ejemplo de consolación para el que ha caído. Pareciera ser que a veces con la maldad, lo dice la Biblia también, el amor se pierde. Ese es un texto que nosotros tenemos que considerar. La Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Puede ser que usted tenga el amor un poco enfriado, ¿cierto? El amor pareciera ser que ya no es el de antes. Antes estábamos dispuestos a hacer sacrificios, antes estábamos dispuestos a ayudar al prójimo, pero pareciera que ahora la desconfianza nos ha ido ganando terreno. Le invitamos a cambiar esa manera de pensar en este día. Si pudiéramos nosotros dejar una enseñanza para ir sobre el final de este programa, sería que imitemos a Jesús. Él es nuestro modelo. El buen samaritano aquí no es otra persona que Jesús de Nazaret. Amén. ¿Quién es el que restaura al caído? ¿Quién es el que sana? ¿Quién es el que venda? ¿Quién es el que nos encontró a nosotros al borde de la calle? Jesús Amén. de Nazaret. Pero ¿quién es nuestro modelo? No es un líder religioso X, un obispo tal vez, un pastor, un sacerdote, no. La persona que tiene que ser nuestro modelo es Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor. Antes de que termine el programa también quisiera recalcar
la importancia y por qué a nosotros hoy día hemos querido invitar a nuestro hermano Fernando, representante del Hogar Génesis, a este lugar. La verdad es que sabemos que en nuestro país y en todo lugar del mundo hay muchos lugares de rehabilitación para alcohólicos, muchos lugares. Pero es diferente una rehabilitación basada en métodos científicos, aunque no los desechamos, porque también abajo se usa todo lo que es ciencia médica para trabajar con la gente, porque la gente está en un estado de intoxicación alcohólica, necesitan los remedios, no estamos en contra de eso, al contrario, gracias a Dios por los médicos, por la medicina, por los remedios y por todo el trabajo que se hace en las partes de psiquiatría de los hospitales y de las clínicas. Sin embargo, aquí hay un componente especial. En este hogar, primero que nada tenemos que decir que funciona solamente con la ayuda de los que están, de los voluntarios, de la gente que está ahí. A nadie le pagan por ir a trabajar, ni por estar ahí, ni por hacer comida, ni por ir a quedarse con las personas que están enfermas. Nadie recibe sueldo. Esto es un trabajo voluntario. En segundo lugar, se financia por medio de beneficios y de cuotas de voluntarios. Y se financia la alimentación y la estadía para todas las personas que están ahí, los arriendos, el pago de luz, agua y todo lo que tiene que ver con el hogar, con el funcionamiento del hogar. Y en tercer lugar, lo más importante, que en el Hogar Génesis se predica a Jesucristo. Amén, amén. Es la fe la que hace que las personas puedan rehabilitarse. Nosotros acá estamos agregando un componente al tema de la rehabilitación, y ese componente es la fe, es la palabra de Dios. Nosotros creemos en el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios cambia vida, Amén, transforma vida. Amén, amén. Por tanto, si usted conoce a alguien que es alcohólico, que es drogadicto, alguien que está aún en depresión, alguien que tiene muchos problemas en la vida de sociabilización, nosotros les invitamos que puedan acercarse al Hogar Génesis, que puedan acercarse a alguien que crea en Jesucristo, a una iglesia. Nosotros les invitamos que ustedes puedan probar, por decirlo de alguna manera, con la fe en Jesucristo, con la palabra de Dios, porque esta transforma vida. Nosotros hemos sido transformados por la palabra de Dios. Nosotros llevábamos vidas que no valían la pena. Nosotros no teníamos, yo hablo especialmente por mí, que no tenía propósito, no encontraba un propósito para mi vida, no sabía quién era yo, hasta que conocí a Jesucristo, hasta que pude entender para qué estoy en este mundo y hacia dónde voy. Mucha gente está en alcoholismo, en depresión, en drogadicción, porque no sabe para qué vive, porque no sabe, porque ha sido rechazado por muchas personas y ha tenido muchas circunstancias difíciles en su vida. No sabe para qué vive, ha fracasado en sus planes, en sus proyectos, y no saben, no ven un futuro para ellos, no tienen esperanza. Pero nosotros hemos encontrado esperanza en la palabra de Dios y en el amor de Jesucristo, que como el buen samaritano vino a sacarnos de un lugar donde estábamos heridos, donde estábamos botados, y restauró nuestras vidas, nos levantó. Por eso estamos acá en este día. Me gustaría que pudiésemos reiterar dirección, para que los televidentes en casa sepan la dirección y teléfono también. Teléfono igual. El Hogar Génesis es un hogar cristocéntrico. Nosotros tenemos la certeza que el poder de la palabra de Dios transforma la vida. Y ese poder de la palabra de Dios nosotros lo vemos diariamente, cómo el Señor va transformando y obrando en esas personas. Mira, nosotros estamos en Piloto Pardo 12 y 8. Piloto Pardo 12 y 8. Nuestro fono es el 63113. 63113. El hogar no tiene ningún costo. Nosotros no cobramos absolutamente nada. Es una obra de fe y por fe. Gracias. Me gustaría que pudiéramos orar. Es importante la oración, amigo televidente. Tal vez usted hace muchos años que no ora, y a lo mejor usted no está viendo en casa y usted no cree en el poder de la oración. Permítame decirle que orar, en palabras sencillas, es hablar con Dios. A veces tenemos ideas erradas acerca de la oración. Conversemos con Dios. Para finalizar este programa, vamos a orar por usted que está en casa. Y crea que esta oración de fe puede afectar su vida. Vamos a orar por su corazón, por la situación que usted está viviendo. Este programa va a ser emitido a través de
la señal 75, y muchas vidas van a ser tocadas, muchas personas van a oír, van a escuchar lo que vamos a orar aquí, y usted crea lo que vamos a orar aquí, crea que Dios tiene poder, Amén. crea que Dios transforma vidas. ¿Sabe que Dios no nos pide mucha fe? Nos pide fe como un grano de mostaza, pequeñito. Si usted tiene esa fe, usted va a recibir lo que Dios quiere entregarle en este día. Oramos entonces. Nos gustaría que Patricia nos pudiese dirigir en esta oración para despedir lo que ha sido gracia y verdad. Podamos cerrar los ojos. Amén. Para los que están en sus hogares, también nosotros aquí en el estudio. Padre, te damos gracias, Señor, porque Amén, nos Señor. permites este momento. En el nombre de Jesús vamos delante Amén, de ti, Señor. primeramente agradeciéndote, Señor, porque nos permite misericordia, estar en este lugar, Señor, para poder entregar tu palabra. Agradecidos, Padre, porque Canal 75 nos ha dado esta posibilidad de poder hablarle Amén, a amén. gente, Señor, que tiene la necesidad de escuchar de ti, Señor, de saber que hay esperanza, Señor, que hay buenas nuevas para su vida, Amén. Señor. Queremos bendecir en especial a Francisco Chávez, el dueño de este canal, Señor, a su equipo de trabajo, Señor, a Camilo y a toda su Amén, familia, Señor. Señor. Pedirte, Padre, que tus bendiciones sobreabunden Amén. sobre ellos, Señor. Amén, amén. Como así también, Padre, queremos pedirte por el telespectador, por aquel que nos está mirando en esta tarde, en esta Amén, noche, Señor. Señor, en este momento en que se está transmitiendo el programa, Señor. Tu Padre, en esta hora puedes ser tocando su corazón, tocando su vida a través de tu palabra y llevando bendición, Señor, a cada uno de ellos, llevando liberación a sus vidas, Señor. Te pedimos que ellos puedan abrir los ojos, Señor, que sus corazones puedan ser sensibles a tu voz que en esta hora les está hablando, Señor, que les está llamando, Amén, Padre, Señor. para que ellos puedan venir y descansar en tus brazos, Señor. Tu Sí. palabra dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En esta hora, Padre, que muchos puedan encontrar descanso, Padre, en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Nos despedimos entonces, y le invitamos a seguir en sintonía de la señal 75 y a encontrarnos nuevamente la próxima semana con un nuevo programa de Gracia y Verdad. Dios les bendiga.